Buen día. Continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos con Python. En esta sesión vamos a empezar a usar pandas para analizar un conjunto de datos, que es las estadísticas de defunciones registradas del INEGI. Principalmente nos vamos a centrar en las funciones y operaciones básicas para seleccionar y manipular la tabla de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con los datos. Esta sección supone que ustedes ya tienen una carpeta Python EDR 2020, donde tienen una serie de notebooks y además tienen el archivo de las defunciones de datos registradas. Este se obtuvo de los datos del EDR 2020. Entonces pueden ver la primera sesión de cómo se descargó, cómo se subió, cómo tiene que estar todo estructurado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en este caso es familiarizarse con la estructura de datos. Nosotros ya lo tenemos en nuestra carpeta de Google Drive, ya tenemos ya vemos que lo podemos abrir. Ahora hay que saber qué es lo que hay adentro. Entonces, si nosotros revisamos aquí, vamos a ver, perdonen ustedes, que hay varias carpetas. Entonces, el modelo integral de edición, metadatos, diccionario, conjunto de datos, catálogos, ¿no? Entonces, el conjunto de datos tiene el conjunto de datos principal. Entonces, pueden ver aquí las defunciones registradas. Este es con el que vamos a trabajar. Y además tiene dos que son sobre ciertos cambios que se hicieron. Además, tenemos el diccionario de datos, que es un documento fundamental en esta etapa. Ahorita vamos a hablar de él, porque es el que nos dice cada una de las columnas del conjunto de datos que tiene. Tenemos los metadatos, que son los datos sobre los datos, es decir, cómo se hizo el sistema, etcétera, etcétera. Tenemos los catálogos, que nos dicen cómo están codificadas las variables. Y tenemos el modelo de entidad relación, que habla de la estructura. Entonces, en este caso, este es un conjunto de datos muy ordenado, con un formato, pues valga la redundancia, muy formal. Generalmente los datos que recibe uno no vienen de esta calidad, no hay tal definición de catálogos, no hay tal definición de diccionarios, pero es muy importante familiarizarse con este tipo de datos y con la estructura que tiene porque nos da una idea de cómo es muchas veces óptimo trabajar esto. Entonces, vamos a ver el diccionario de datos. Y si nos acercamos, vamos a ver que tiene este CSV. Un CSV es una tabla separada por comas. La voy a abrir aquí directamente en la computadora para que lo puedan ustedes ver, ¿no? Entonces, aquí está el diccionario de datos. Se puede abrir con un Excel, un Google Calc, etcétera, etcétera. Y entonces lo que van a ver ustedes es que aquí tiene el nombre del campo, la longitud, el tipo, el mnemónico, el catálogo y el rango de claves. Entonces, si yo me fuera a mi conjunto de datos, lo que vería, voy a abrir el conjunto de datos, está aquí conjunto de datos, va a tardar en abrir porque este es bastante pesado. Muchas veces incluso es mejor abrir solo una cantidad de filas porque esto puede ser bastante agresivo para la memoria de una computadora, es un conjunto grande. Y de, y de hecho en este caso, van a ver qué tiene. Entonces, si yo lo veo aquí, voy a ver que aquí dice endregis 1. Y aquí veo 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es que yo puedo ir de EndRegis, buscar aquí, y aquí dice entidad de registro. Dos caracteres, el mnemónico es EndRegis, y me dice, este es el catálogo y va del 1 al 32. Si yo me voy a los catálogos, vamos a buscar este, entidad, municipio, localidad. Aquí está. Voy a ver que aquí me dice clave de entidad 1 es Aguascalientes. Esto es un poquito más complicado, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que vean que para yo familiarizarme con los datos que tengo aquí,
lo primero que voy a hacer es leer este diccionario, ¿no? Entonces, cada columna corresponde a una variable de las de funciones. Los vienen codificadas, entonces yo necesito ir y revisar los catálogos para ver qué significan. Y miren, tengo la entidad de registro, de ocurrencia, la causa de la defunción en varias listas, la mexicana, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto más adelante. Aquí tenemos fechas de ocurrencia, de registro, de nacimiento. Tenemos datos bien interesantes, por ejemplo, ocupación, escolaridad, estado conyugal, si es relacionado con el embarazo. Estas son más causas detalladas de defunción, certificación. Aquí tenemos cuestiones de si es indígena, el parentesco del agresor que se aplica en algunos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que ir viendo esto para saber qué datos hay y con qué datos puede haber. No todas las variables están para todos los cuerpos. Por ejemplo, hay casos donde el embarazo no aplica o donde no fue una muerte violencia, entonces esta cuestión de condición de violencia familiar y que la relación del agresor, pues no aplica. Ok. Entonces, generalmente cuando vemos un diccionario vamos a ver qué tiene esto, ¿no? Tiene la variable, el tipo, aquí dice que es carácter, etcétera, etcétera, y una descripción detallada. Se dan cuenta que está pues el nombre de la columna, una descripción, y en este caso dice que es un carácter y de cuántos, y nosotros podemos ir viendo las claves, ¿no? Aquí hay que mapearlo a catálogo, pero es una cuestión de cómo funciona el INEGI. En muchos aspectos es muy importante el fijarse estos catálogos, eso no son para las que el INEGI los codifica así, porque es una forma de dar estructura y asegurarse de que todo esté estandarizado. Hay varios tipos de catálogos, por ejemplo, el ISO, el W3C. En medicina usamos el IC10 y el SNOMED para cuestiones de medicina, tenemos Dublin Core, etcétera, etcétera. En este curso, viene un video adicional sobre cómo funciona el IC10 para las enfermedades y cómo está codificado. Antes de seguir, creo que es muy importante aquí resaltar tres cosas muy relacionadas, pero que se pueden confundir y que son muy diferentes. El diccionario de datos de un conjunto de datos es este documento estructurado que me describe las variables. Entonces, si se dan cuenta, estoy diciendo para cada columna, para cada variable, una serie de cuestiones, ¿no? El nombre de la columna, la descripción, el tipo, etcétera, etcétera. Los metadatos son los datos sobre los datos. Entonces, si yo me fuera aquí a ver los metadatos y lo leo, lo que me está diciendo es cómo generé este conjunto de datos, ¿no? Me dice aquí están las notas, donde puedo yo checar los diccionarios, cuándo se generó, en qué espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son datos sobre cómo generé yo mis datos. Un diccionario de Python es una estructura de datos. Entonces vean ustedes que no es lo mismo un diccionario de datos que un diccionario de Python, porque el diccionario es esta cuestión que vimos la sesión anterior, ¿no? Es una estructura que tiene estas llaves y donde tengo pares de llave clave, ¿no? Bueno, llave valor. Entonces, un poco de ejercicio yo les recomiendo mucho que dediquen un rato a revisar estos diferentes documentos y vayan viendo esta información. El qué tanto entendemos nuestros datos es lo que nos permite empezar no solo a plantear preguntas, sino a saber qué tanto las podemos resolver. Por ejemplo, este no me permite resolver preguntas de natalidad. O si no se toman, por ejemplo, datos sobre si una persona es afromexicana o no, no me permite ver el impacto de las muertes en esa población. Yo necesito entender cómo se generó mi conjunto de datos para entender sus limitaciones y hasta dónde puedo resolver. Entonces, ya lo abrimos, ya lo revisamos y entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a abrir. Esto es justamente el mismo código que vimos en la primera sesión. Importo mi biblioteca de pandas, importo mi biblioteca de Google Colab para cargar el Drive
¿Se acuerdan que dijimos, te vas aquí a los archivos y los buscas, entonces los importo? Yo ya copié el path. Este path va a cambiar en su computadora. Entonces la conectamos, le damos permiso, porque acuérdense que Google Colab va a acceder a toda nuestra carpeta de datos. Y yo aquí voy a trabajar solo con las primeras 10.000 filas. Esto es porque, porque en Google, este servicio que estamos usando es gratuito. Hay una cantidad limitada de RAM, de memoria, de procesador. Y como en este caso, sobre todo, quiero que ustedes vean una serie de cuestiones para que no se tarde mucho y no saturar el sistema, vamos a utilizar solo las primeras 10. Entonces, yo ya vi el archivo en mi hoja de cálculo, ahora lo estoy viendo en Python, ¿no? 10.000 filas, 59 columnas. Si yo quiero hacer lo que son las columnas, me voy a mi diccionario de datos, ¿no? Aquí miren, 60 más el header, 59. Perfecto. Entonces, lo que sigue a continuación, en caso, ustedes van a tener que cambiar esto, es muy probable que tengan que hacer esto en dos partes, como para primero montar y luego copiar para encontrar su archivo. O lo pueden copiar de la sesión anterior donde ya lo deben de tener. Entonces, quiero que vean que este conjunto de datos es muy interesante porque tiene una estructura que nosotras llamamos que es un conjunto de datos ordenados. En R, el concepto es de tidy data. Son conceptos muy asociados. A mí me gusta mucho cómo lo maneja R como tidy data, entonces vamos a basarnos en esa definición. Entonces, esta estructura tenemos varias cosas. Tenemos la variable, que es el atributo que estamos viendo, la altura, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el valor, la altura 1,65, sexo hombre, etcétera, etcétera. Y tenemos una observación. Entonces, yo tengo un sujeto y a ese sujeto voy a medir varias variables y les voy a asignar un valor. En este caso, cada observación corresponde a un deceso. Eso lo podemos saber si revisamos cuidadosamente la información del EDR que viene en la página. Entonces, cada vez que se levanta un acta de defunción, esta es recogida por el INEGI, que es quienes la manejan. Entonces, en una tabla ordenada, cada variable es una columna. Entonces, edad, sexo, algo que ustedes miden, ¿no? Cada observación es una fila. Idealmente, cada tipo de unidad de la observación es la tabla. A veces, por ejemplo, se separan solo números, solo textos. Otras veces, por ejemplo, ustedes tienen nacimientos y defunciones, hacen una tabla de nacimientos, una de defunciones. Esta última es un poco flexible, sobre todo porque los programas modernos son muy hábiles en manejar tipos de datos, pero recuerden esto, ¿no? Cada variable es una columna y cada observación es una fila. Hay otro tipo de datos, hay otro tipo de estructuras, pero en general, cuando uno va a empezar a trabajar un análisis de datos, lo ideal es que todo esté en este sistema de tidy data, ¿no? Si ustedes en algún momento ven bases de datos, estas son las formas normales, hay varios niveles de formas normales, pero esto es súper importante porque muchas veces el software, la paquetería, los análisis, las tablas, presuponen esta estructura, porque esta estructura, aunque puede ser muy grande en cuanto al conjunto de datos, es la que a largo plazo nos permite hacer más análisis y trabajar de manera más limpia. En este caso, el INEGI justamente tiene este formato, es una de las grandes ventajas y las de las grandes desventajas de los datos crudos del INEGI. Si ustedes necesitan alguna medida agrupada, el INEGI tiene varias herramientas, les recomiendo que vean su portal para trabajarlas, pero nosotros ya los tenemos en formato limpio, ¿no? Entonces ya, tenemos esto. Vamos a recordar, tenemos varios tipos de datos, pueden ser numéricos, integer o float, podemos tener categóricos. Generalmente los categóricos vienen codificados como texto, pero decimos que son categóricos cuando solo hay un número limitado de valores, ¿no? Entonces, si yo les digo hombre, mujer, otro o no identificado, y si les digo, y solo pueden ser esos cuatro, es una categoría, porque les estoy limitando las categorías. Un poco como regla, uno dice menos de 10, pero hay categorías bastante grandes. Esto se puede girar. Por ejemplo, los estados o entidades de México son 32.
Generalmente se codifica un poquito más el INEGI, te codifica un 33 no es mexicano, te codifica un 99 no se conoce o no especificado. Pero ustedes si se dan cuenta, esas son más de 10 pero son limitadas, ¿no? Porque los estados de México son contables y están limitados y están categóricos. Tenemos binarios que son verdadero o falso. Tenemos cuestiones como los textos, una descripción, etcétera, etcétera. Y luego tenemos conjuntos de datos un poco más complejos, una fecha, que es un punto en el tiempo. Muchas veces se codifica año, mes, día, hora, minuto, segundo, y entonces tienes varios enteros que que juntos hacen una fecha. O una coordenada, ¿no? Una coordenada te dicen 27.259.15.200. Ese es un dato complejo, ese es un tipo de dato complejo que tiene una especificación muy clara en qué significa en México, ¿no? Ahora, es muy común que haya datos faltantes. Por ejemplo, aquí dijimos, ¿no? Una cuestión de si alguien no murió por embarazo, pues no va a tener las variables de una muerte por asociada a un embarazo. Si alguien no tuvo una muerte violenta, va a faltar esos valores. La forma más común de codificarlo en pandas es como NaN. Entonces, toma la biblioteca NumPy, obtiene la variable nota number y la codifica. El INEGI muchas veces tiene valores específicos para decir no se tiene la información. Vamos a regresar porque esta es probablemente una de las principales dificultades del análisis de datos. Entonces, cuando uno carga esto, ya tiene los datos y lo que uno quiere saber es qué está pasando, cómo está estructurados tus datos, ¿no? Cuántos faltantes, cuántos son los strings, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, Pandas incluye varias funciones. Entonces, me gustaría que ustedes vean esta variable y vean, ¿no? Por ejemplo, aquí está df.info. Entonces, vean, df es el data frame donde cargamos nuestros datos, ¿no? Punto nos indica a partir, vamos a aplicar aquí algo, info, paréntesis, vemos que es una función porque tiene este paréntesis y si yo me paro encima, puedo ver aquí que automáticamente Google Colab me empieza a decir una serie de variables, ¿no? Los parámetros, las opciones que puedo hacer. Pero vamos a ver lo que nos recuerda. Me dice, es un data frame, 10.000 por 59 columnas. Y me dice cuántas tengo, cuáles no son vacíos y el tipo. Me dice, casi todos son enteros, esto es porque viene en catálogo. Dice, algunos son objetos, puede ser cualquier cosa, puede ser un número, una string, etcétera, etcétera. Generalmente los strings, los textos, por default Pandas los guarda como objetos. Y yo puedo aquí ir viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, maternas dice 17 no nulas. Entonces aquí tengo datos faltantes y aquí puedo ver eso. Entonces, esta es una forma rápida de ver cómo están nuestros datos, cuántos faltantes hay y el tipo de datos. Y me dice cuánto ocupa en memoria. Perfecto, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo aquí. Ahora lo que quiero saber es que hablamos de tidy data, entonces me interesa saber cuáles son los valores. Esto lo puedo usar con punto values. Entonces, hay varias funciones que me describen lo que está en mi tabla. Vean cómo estas no son exactamente funciones, son propiedades porque no tienen paréntesis. No estamos transformando la tabla, sino estamos viendo sus características. Entonces, si yo quiero ver las columnas, pongo df.columns, así, sin paréntesis, y me regresa las columnas, ¿no? Ay, perdón, voy a borrar todos los. Ok, aquí está. Tengo, por ejemplo, df.index que me genera el índice, que aquí es de 0 a 10.000, ¿no? Si quiero ver los valores, le puedo dar df.values y me va diciendo, ah, mira, tienes uno, uno, y me va diciendo para cada fila su valor, ¿no? Si quiero ver la forma, le doy df.shape, me dice filas por columnas. Esta es una forma fácil de saber el tamaño. Y si quiero ver los tipos, le doy dtypes y me va diciendo, mira, el mes de registro es un entero, el día de nacimiento es un entero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los atributos de mi data frame. Son muy útiles para ver, por ejemplo, las columnas, ¿no? Que muchas vamos a estar seleccionando, esta la vamos a usar mucho. Entonces, si yo quiero ver mi índice, vamos a ver mi tabla. Aquí yo imprimí mi tabla con anterioridad, ¿no? Cuando la abrí. Vean ustedes, esta de aquí no tiene nombre y está en negritas. Este es mi índice. Esto me describe las filas. Generalmente
por defecto, esto se numera empezando de cero hasta el último número. Pero esto puede cambiar. Ustedes pueden ponerle un nombre a las filas del mismo forma que le ponen un nombre a las columnas. Entonces, si ustedes la quieren ver, con df.index, ¿no? Ok. Entonces, yo ya tengo mi tabla. Ahora lo que quiero decir es, ok, tengo 59 por 10,000. LDR completos son más grandes, casi 1 millón de funciones. ¿Qué sucede si yo quiero ver específicamente una parte? Tengo demasiada información. Entonces, ¿se acuerdan de esta notación? Esta notación ya la vimos al seleccionar elementos de listas y de diccionarios. Entonces, yo pongo mi variable df, que es un data frame, abro corchetes y le pongo el nombre de la columna. Por ejemplo, voy a ver sexo. Y me dice 0, 1, 2, 2, 2, 4, los tres puntitos, porque no voy a mostrar todo, y hasta 1, ¿no? Entonces, esto es el variable de sexo. Así yo puedo seleccionar una sola columna. Abro corchetes, el nombre de la columna, cierro corchetes. Vean cómo el nombre de la columna es un string. Entonces, en este caso, está como string con dos comillas, la tengo que ver en rojo. Si yo quiero ver varias columnas, lo que tengo que hacer es pasarle una lista de nombres de columna. Entonces, tengo df, abro llaves y luego paso la lista, es decir, llave, primer valor, segundo valor, separados por comas, y así puedo ver sexo y edad. Entonces, 2, 4, 6, bla, bla, bla. Ahorita vamos a ver qué está pasando con edad. Esto tiene que ver con cómo codifica el INEGI las edades. Generalmente en este caso, muchas veces uno lo llama doble corchete, porque tienes el corchete de vamos a seleccionar columnas y luego el corchete de la lista. Si yo quiero saber por localización, por índice, le pongo punto .loc. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, sé que quiero ver la décima fila, no lo pongo directamente en corchete, sino le pongo punto .loc 10. Vean aquí que no hay paréntesis, sino es punto .loc corchete. Y entonces aquí me está enseñando la décima y me va dando toda su información. Yo podría, por ejemplo, usar esto. Ahora, si yo les digo quiero seleccionar varias filas y varias columnas, le puedo pasar una lista o, por ejemplo, este sistema lo vimos cuando vimos listas, un sistema de slicing, un número de índices de la 7 a la 13 y le digo df.loc, abro corchetes, mis filas como lista o como slice, luego coma, mis columnas como lista y cierro los corchetes. Acuérdense, corchete que abre, corchete que cierre. Y ahora miren, me enseña 7, 8, 9, 10, 12, 13 y aquí me enseña solo la variable sexo y luego la edad. Entonces, si yo quiero seleccionar como solo ciertas filas y ciertas columnas, punto .loc, filas, columnas. Si no pongo esta coma y la segunda parte, solo me selecciona las filas y todas las columnas. Ok, ahora esto lo estamos haciendo por el nombre de la fila o de la columna. Si yo lo quiero por posición, voy a usar iloc de entrada o de índice. Y miren, df.iloc 7, 11, 12. Vean ustedes que esto cambia de aquí a acá, porque aquí estoy contando como si fuera slicing, y 15 a 23 son mes de ocurrencia y ocupación. Entonces, esto es si ustedes lo quieren ver por posiciones. En general, yo recomiendo que usen lo más posible este formato de punto .loc. En mi experiencia es como lo más limpio y lo más cómodo. Utilizarlo por posición a veces genera problemas. Ok, entonces, lo importante es que ya sabemos, si quiero seleccionar una columna, df, abro corchetes, nombre de la columna, cierro corchetes. Si quiero seleccionar una fila, df, abro corchetes, df.loc, abro corchetes, y aquí las filas que quiero seleccionar pueden ser varias, cierro corchetes. Y si quiero escoger filas y columnas, df.loc, abro corchetes, las filas, coma, las columnas, cierro corchetes. Vale. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que quiero es ordenar los datos? Es decir, yo les digo, oye, pero ¿sabes qué? Quiero ver las edades de grande a pequeño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una selección. Vamos a seleccionar solo causa de defunción, que este viene codificado por el CIE 10, sexo y edad.
Estos para ver cómo vienen calificados tenemos que ver los catálogos. Ahorita no nos preocupe. Entonces, si hago esto, me va a regresar así, ¿no? Esto es sexo hombre, mujer. Esto es la edad, viene codificada. Y esta viene la causa de función. Todo viene codificado. Entonces, esto cuando yo lo hago no modifique el original, solo selecciona una parte de la tabla original, pero la tabla sigue en memoria. Esto es importante porque es una cuestión muy fundamental de cómo maneja Python el espacio. Porque si estoy haciendo constantemente copias, esto llena mi memoria. Tiene un problema. Si ustedes modifican su tabla, modifican la original. Entonces, cuando modifiquen fragmentos, sean cuidadosos. Voy a guardar esto en una variable nueva, def reordenado. Ok. Ahora, si yo modifico def reordenado, esto no debe de afectar mi tabla original. Def es de data. Entonces, aquí ya lo tengo, ¿no? Si yo quiero ordenar, tengo esta función que es punto sort values. Si yo me pongo aquí, voy a ver que me dice def sort values y me empieza a dar una serie de parámetros. Ahorita vamos a ver cómo ver esto. Entonces, yo le digo def reordenado, punto sort values, abre paréntesis, y esto que va adentro son los parámetros de la función. Y lo voy a ordenar por edad. Entonces, aquí tiene las edades más pequeñas. Esto, por ejemplo, dice que vivió menos de una hora. Y aquí está la causa de función ordenada como quiere, ¿no? Entonces, esto me está ordenando. Si yo quiero ordenar varias, le digo punto sort values, le puedo dar varias variables, sexo y edad, y le puedo decir si es ascendente o descendente. Ok. Entonces, miren, aquí está. Edad no está ordenada. Sexo es ascendente, edad es descendente, ¿no? De 98 para abajo. Bueno, estos son desconocidos. Si ustedes quieren saber más de esta función, lo más fácil que pueden hacer es poner el cursor y esperar tantito y les va a enseñar esta tabla. Entonces, aquí viene les dice def, sort values y cada una de estas cosas que va dentro del paréntesis es es un parámetro, es algo que cambia el cómo funciona la función. Entonces, si se bajan, le dice parámetros, le dice by, entonces dice es un string o una lista de strings, y dice cómo ordenar, ¿no? Y les empieza a decir cuestiones, si el eje, si esto, sin aquello. Dice que regresa y les dice que también vean, ¿no? Y les da ejemplos. Esos ejemplos son súper útiles. Muchas veces yo les recomiendo que si no saben cómo funciona una función, pues vayan y hagan los ejemplos y vayan viendo cómo los parámetros te van cambiando. Otra cosa que recomiendo mucho es que busquen Python pandas sort values y aquí les va a mandar esto que son los docs. Entonces aquí está Python, pandas, PyDaton, pandasorg. Estos son la documentación oficial. Si ustedes se van a la documentación oficial, miren, lo más fácil probablemente sea buscar en AI, pero muchas veces la inteligencia artificial no está actualizada, puede tener pequeños errores. A veces uno aprende mucho leyendo la documentación. Mi consejo es casi siempre lean primero la documentación oficial, vean así como la versión más nueva, aquí por ejemplo es Stable Reference, y ve, entonces me dice Pandas, Data Frames or Values, entonces me dice, de la biblioteca de Pandas a un data frame le aplicamos esta función. Y aquí dice by, el eje, ascendente, si lo quieren hacer en lugar o no, qué tipo de algoritmo, qué hacer con los valores faltantes, ignorar el índice, si utilizar una llave, ¿no? Y aquí pueden ver opciones, sort index, etcétera, etcétera. Pueden ver una serie de ejemplos muy bonitos y ya se aprende mucho, mucho haciendo esto. Y para muchas cosas, por ejemplo, si quieren ver punto values, ¿no? O si quieren ver varias funciones, ¿no? Aggregate, rolling, es súper útil y muy fundamental el empezar a ver las documentaciones, porque esto nos habla de cómo funciona la paquetería. Y no es que la IA no les pueda contestar, pero muchas veces no está actualizado, sobre todo si acaba de cambiar muy recientemente alguna función, puede estar atrasada. Y otras veces les da lo más común, pero ustedes no, hay cosas que no pueden saber y si no le preguntan no lo van a aprender.
Entonces, chequen la documentación, váyanse a la documentación oficial. Ok, entonces, ya sabemos cómo seleccionar, ya sabemos cómo ordenar. Si quieren, aquí hay un par de valores útiles, reindex para reordenar el índice, sort index para ordenar por el índice, sort values y bla, 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 etcétera, etcétera. ¿No? Pueden ustedes irlo viendo en la documentación, inténtenlo. Esa es otra cosa muy útil, ¿no? Tomen ustedes la función e inténtenle su código y vean cómo se comporta. También aprende uno mucho más corriendo las funciones básicas que simplemente leyéndolas. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero eliminar filas y columnas? Si yo quiero hacer eso, le digo df.drop y qué filas quiero tirar. Entonces, generalmente, si lo ponen así tal cual, les dice cómo tirar las filas o las columnas. A mí me gusta poner, por ejemplo, esto así. Si voy a tirar filas, pongo df.dropIndex. Entonces, miren, dije tira 0, 1, 2, entonces empieza en 3, ¿no? Nos estamos saltando. Esto no modifica la tabla. Si quieren modificar la tabla, guarden en una variable nueva o vean los parámetros de inplace. Si quieren tirar columnas, pueden hacerlo con el parámetro eje, pero a mí me gusta mucho más usar esta notación que es columnas y el nombre de las columnas. Porque más así le pueden pasar varias filas y varias columnas a la vez. Entonces, miren, por ejemplo, aquí le dije, quítame la entrada de registro, nada más deja. Entonces me quitó las primeras, ¿no? Entonces empieza bla, 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 en Resit. Miren, aquí las perdí, ¿no? Entonces, para quitar, df.drop, index o columns y la lista. Ok, esto hasta ahora no es muy diferente de lo que pueden hacer con Excel o con cualquiera cuestión de datos. Donde este se empieza a volver muy poderoso es en el filtrado de datos. ¿Se acuerdan en la sesión anterior que vimos que cuando uno tiene un if, un else, uno puede hacer una comparación, puede decir esto es igual, es mayor, es igual, este, aplicar varias operaciones, ¿no? Entonces, aquí les voy a decir, supongamos que tengo todas las que tienen sexo igual a 2, creo que 2 es hombre. Entonces le digo df sexo, este comando me selecciona la columna de sexo. Este igual igual me compara, acuérdense, doble igual es para comparar, un igual es para asignar. Y 2. Entonces, si yo hago esto, me regresa una serie, es decir, una columna de pandas que dice verdadero si es 2 y falso si no es 2. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir df.log y seleccióname solo las filas que cumplen con la condición. Vean aquí cómo estamos utilizando este corchete, ¿no? df.log, abro corchete y aquí adentro mi serie de verdadero y falso. Y solo me va a mostrar las filas verdaderas. Entonces, miren, por ejemplo, 0, 1, 2 son verdaderas, 3 y 4 son falsas. Entonces aquí 0, 1, 2 sí aparecen porque el sexo es 2 y luego se salta hasta 6, 7 porque todas aquellas que tienen un sexo diferente no van a aparecer. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo ver si se cumple una condición. Si yo quisiera ver las que son, por ejemplo, las que no son 2, le digo diferente y me enseña el complemento, ¿no? Aquí está, justamente, ¿no? DF diferente. O, por ejemplo, si les dijera, quiero ver a las personas de más de 65 años, en catálogo 4065 corresponde a 65. Entonces le digo df.log, abro corchete y luego pongo mi condición. La fila de edad, bueno, la columna de edad, perdón, es mayor a 4065, ¿no? Entonces, estas son las personas de 65 años, de más de 65, 66 para adelante. Y si yo me voy aquí, me puedo bajar tantito y puedo buscar mi edad. Estas son las personas que tienen más de 65 años y que murieron. Si quieren buscar los datos faltantes, esta es la función .isna, les va a regresar todas las faltantes. Este es particularmente útil si quieren saber dónde hay malos registros. Aquí solo la columna de maternas tiene faltantes, porque estos datos están muy limpios por cómo lo codifica el INEGI.
pero en algunos casos es muy importante ver dónde nos faltan datos, ¿no? Entonces, aquí son todas las muertes donde maternas es NA, ¿no? Perfecto. Ahora, supongan ustedes que lo que quieren es buscar todas las que están en una lista. Entonces, por ejemplo, las 5 causas más comunes de defunción son estas. Esta es la codificación del CIE. Muchas de estas son cuestiones cardiovasculares, algunas respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces, miren aquí cómo estoy haciendo esta selección. Yo quiero de la columna causa de defunción, todas aquellas, entonces uso la función punto y sin abre paréntesis, y le paso la lista de mis claves del CIE de mis causas de defunción. Aquí podrán ustedes poner, por ejemplo, aquellas relacionadas a tuberculosis o hacer la selección que ustedes quieran, ¿no? Nada más váyanse al CIE 10, revisen cuáles son sus causas y las seleccionan. Si yo las busco, me dice encontramos 1601. Acuérdense que estamos trabajando con un conjunto chiquito que cumplen con estas condiciones. Y entonces ahora yo puedo trabajar solo con estas defunciones que están en mi grupo de interés. Además, una cosa muy poderosa es que puedo combinar este tipo de filtros. Entonces, miren aquí, df.log, abro corchetes y lo cierro, ¿no? Y luego, este primer paréntesis, es importante que pongan el paréntesis, tiene mi primera condición. Aquí tengo mi primer filtro, ¿no? El sexo es igual a 2. Este ampersand representa un i. Y aquí tengo, abro paréntesis, cierro paréntesis, mi segunda condición. La edad es menos a 4001. Entonces, perdón, las dos son mujeres. Entonces, estos son todas las mujeres menores de 1 año que murieron en este periodo. Y aquí ya me las regresa y ya puedo yo empezar a revisar sus características, ¿no? Generalmente, en lugar de poner así tal cual, yo les recomendaría guarden esto en una variable, por ejemplo, filtro sexo femenino, filtro menor de 1 año y pongan más bien aquí las variables de filtro. Yo aquí esto lo hice por brevedad. Esto se puede volver muy, muy complejo. Hay muchas funciones que pueden aplicar a una columna o a una serie de pandas que le regresan cuestiones específicas. Por ejemplo, en el CIE 10, las enfermedades del sistema respiratorio empiezan con J, entonces aquí hay una función especial que se llama diciéndole, toma causa de función, utiliza .str, todas aquellas que empiecen con J, regrésemelas y le regresa todas las que son de cuestiones del aparato respiratorio. Muchas veces aquí lo más sensato es como que ustedes definan sus condiciones primero en papel, las documenten, vean cómo hacer el filtro y luego ya filtren sus datos. Esta es una herramienta muy poderosa para usar combinaciones muy complejas, criterios muy especiales, se pueden definir funciones especiales y esto les va a permitir seleccionar subgrupos. Ok, ya tengo mi subgrupo. ¿Cómo lo cuento? Hay varias formas de contar esto. Por ejemplo, si quiero ver las causas de defunción únicas, le doy punto unique y esto me regresa todas las causas de defunción únicas, ¿no? Vean ustedes, son un montón. Hay muchas causas de defunción. Ahora, muchas veces hay datos donde hay donde hay catálogos donde hay muchas muy comunes, así hay 4 o 5 que son el 80% de los datos y un montón que aparecen 1 o 2 veces. Si quieren ver nada más cuántas únicas hay, usen punto en unique. Vean aquí está N, ¿no? Y les dice, hay 907 causas de defunción únicas en los primeros 10.000 filas. Si quieren contar, le dicen DF, la columna, causa de función, punto value counts. Y dice, pues mira, la más común es U071, de hecho, este es COVID, y aparece 2000 veces. Y se van bajando ustedes y van a ver hasta el final. Si quieren ver las de arriba, le dicen punto head. Por defecto les pone 5, pero le podríamos aquí poner, por ejemplo, las 50 más comunes.
e irnos a revisar, ¿no? Las 50 causas de función más comunes. Esto ya es una información valiosa. Value Counts es una función muy poderosa. Por ejemplo, si nos vamos a ir a la documentación, vamos a buscarla, Value Counts. Aquí está DF Group By, Series Group By, Data Frame Group By. Aplica para series y para datos. Y les dice, vámonos a los parámetros, ¿no? Si quieren utilizarla sola en ciertas columnas, si quieren normalizar, esto te regresa a proporciones, si quieren ordenar, ascendente, si quieren incluir los valores faltantes, aquí les da sus ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera no incluir los NAs y la normalización, aquí me dice, ok, el 0,2% murieron por esta causa de defunción. Otra cosa muy valiosa que pueden hacer es que le pueden pasar varias columnas. Entonces aquí le voy a decir sexo y edad, cuéntamelos. Y me dice, ok, para sexo uno aquí están todas las edades. Para sexo 2 aquí están todas las edades, ¿no? Vamos a ponerle un head para ver solo las 50 de arriba. Dice uno bla, bla, bla. 2 estas edades, ¿no? Uno 2 y ustedes así pueden contar. Ahora, seguramente esta tabla no les va a encantar. Si no les encanta esta tabla, una cosa que pueden hacer es que aquí cada sexo y cada edad se vuelve un multiíndice. Esto está en el índice, ¿no? Y estos son mis valores. Entonces díganle reset index. Y ahora sí está sexo uno edad este. Esto ya lo pueden guardar en una variable, ya lo pueden contar, ya lo pueden filtrar, ya lo pueden ordenar, ¿no? Esto ya es una tabla de frecuencias combinada. Y para ver las de arriba, punto 5, ¿no? Entonces, hasta aquí ya vimos cómo seleccionar, cómo filtrar, cómo ver los valores únicos y cómo contar. Además de que nos hemos familiarizado con la documentación. Ok, ya que sabemos las operaciones básicas, una parte muy importante de un trabajo de análisis, sobre todo cuando uno accede a datos crudos como estos, es seleccionar. Entonces, uno tiene que tener una pregunta de investigación y a partir de esa pregunta de investigación seleccionas el conjunto de datos y seleccionas cuáles son las variables del conjunto de datos. Este curso lo da el INER, entonces supongamos que a mí me interesan las muertes por causas asociadas al sistema respiratorio. Entonces yo fijo y quiero saber cuándo ocurrieron, dónde ocurrieron y las cuestiones mínimas de sexo y edad. Entonces me voy al diccionario de datos, busco cuáles son las variables de tiempo y lugar de ocurrencia. Fíjense que no son de registro ni de dónde vive, sino de ocurrencia. Busco las causas de defunción. Aquí se utilizan hay varias variables que codifican causas de defunción porque están en varias codificaciones. Nosotros vamos a usar causa de, que está en el CIE 10. Y aquí tengo yo las de grupo etario, ¿no? Sexo, edad y edad agrupada. Entonces, primero selecciona uno las variables, es decir, las columnas, y luego filtras las observaciones, por ejemplo, aquellas que empiezan con J. Entonces, vamos a ver, paso 1, entonces voy a ver mi tabla, vamos a ver el tamaño. Esto es muy importante, ¿no? Planteo lo que quiero seleccionar. Esto deriva de mi pregunta de investigación. Entonces, yo ya tengo, así como yo quiero estas columnas, yo quiero estas filas, más o menos lo sé. Todavía no he programado. Después tengo que pensar cómo voy a verificar que esto funciona y cómo sé que lo estoy haciendo bien. Entonces voy a ver primero mi tamaño de mi tabla. df.shape me da el tamaño de la tabla. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme por pasos. Primero selecciono las columnas de interés. Yo las estoy guardando en una variable porque este me parece mucho más limpio. Entonces le digo, columnas es igual a estas. Y le digo, df respiratorio es igual a df columnas, ¿no? Como esto ya tiene el corchete, ya ven implícito el segundo corchete. Ahora le voy a poner aquí un filtro que sea
respiratorio. Y le voy a decir, este filtro es que causa de defunción empieza con J. Y luego voy a seleccionar solo las filas que cumplen mi filtro. Le digo, DF respiratorio es igual a dfrespiratorio.log y mi selección de filas, ¿no? De hecho, yo podría haber hecho esto, ambos columnas y filas en una solo. Le digo, dame el nuevo data frame y entonces vamos a ver día, mes, año, entidad, solo las columnas que quiero, ya no tengo más. Me dice, tengo 1041 comparado con las 10.000 que tenía antes. Tengo 9 columnas comparadas con las 59 y aquí puedo ver las que se fueron, ¿no? 0, 3, 17. Si yo me pongo a buscar, miren, todas empiezan con J. Entonces, así es como yo digo, ok, ahora voy a trabajar solo sobre las características de estas defunciones. Lo guardo en una variable nueva y con esta voy a trabajar. Ok. Am, un poco de ejercicio, lo que yo les recomendaría es que respondan esta serie de preguntas. Van a tener que agregar variables, van a tener que modificar el código. Muchas veces uno no empieza a programar escribiendo código de cero, sino toma código que ya se hizo, lo lee y lo modifica. Con el código que ya hicieron ahora ya pueden ustedes responder varias preguntas. Tomen el código, modifíquenlo. Les recomiendo que de entrada no utilicen inteligencia artificial, no porque la IA no se los pueda resolver, sino porque tienen que desarrollar estas habilidades de lectura y modificación, para que cuando ustedes empiecen a utilizar la IA puedan evaluar el código y puedan cambiar ese código que les dé la IA, ¿no? Entonces, vámonos con calma. Al final de este curso vamos a hablar de cómo usaría. Aquí les dejo este ejercicio. En resumen, vimos en la primera sesión cómo cargar mis datos, lo volvimos a ver aquí el código. Vimos cómo revisar un data frame con punto .info. Hablamos de un concepto fundamental que es el conjunto de datos ordenados, donde cada observación es una fila y cada variable es una columna. Hablamos de que un data frame tiene el índice, las columnas, los valores, la forma, los dtypes. Vimos cómo seleccionar las primeras y las últimas filas con punto .head y punto .tail. Vimos cómo seleccionar columnas con df abro corchetes columnas. Cómo seleccionar por llaves. Puedo seleccionar df.log filas o puedo utilizar filas y columnas. Vimos cómo seleccionar por posición con ilog. Vean, punto .log y punto .ilog. Punto .log es por la llave, punto .ilog es por la posición. Vimos cómo ordenar con sort values, cómo eliminar con drop. Vimos cómo tomar una columna y ver si cumple una condición. Vimos varias opciones, igual, diferente, SNA, esté en una lista, etcétera, etcétera. Vimos cómo mostrar solo las filtros que cumplen una condición, que es df, y luego mi filtro, ¿no? Aquí utilicé df call es igual a true. Vimos cómo combinar varias condiciones. Vimos cómo contar únicos y ocurrencias con unique, en unique y value counts. Y también vimos varias cuestiones útiles como reset index, etcétera, etcétera. Vienen aquí varias cuestiones extra si quieren leer algún otro tipo de archivos. Hay aquí varias funciones, por ejemplo, para leer un Excel, pueden usar Read Excel, les recomiendo ver la documentación. También vienen cuestiones de errores comunes de abrir archivos. Esto es muy importante cuando uno trabaja con archivos en español. Y una pequeña traducción del texto de Tidy Data original. Espero que esta sesión les haya sido interesante. En la próxima sesión ya vamos a empezar a hablar un poco más de las manipulaciones que podemos hacer con nuestros datos. Hasta luego.